Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses
¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente, hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura. Bienvenidos a la transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento Cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia. Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, tu lugar de formación espiritual continua. Y ahora presentamos la Hora Cuadrangular, auspiciada por el Centro de Fe Internacional en San Gabriel, California. Hoy en su segmento especial, Estudio Bíblico Online. Una hora donde usted recibirá la exposición de temas bíblicos
que le servirán en su formación espiritual y ayudarán a ser mejor ser humano y un cristiano comprometido con el Señor. El programa de hoy está bajo la dirección y coordinación del pastor asociado Ramiro Hualpa. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Hola estimados amigos, familia que nos miran acá en la hora cuadrangular. Hoy estamos hablando sobre la integridad y en esta ocasión seguimos con el mismo tema, pero la parte 2. Así que por favor usted no se despegue de su dispositivo, que hoy vamos a aprender algo muy bueno para nuestras vidas. Queremos agradecer a nuestro pastor Hugo Melvin Aldana Jr., que es el que ha elaborado esta temática para que nosotros podamos compartirla con ustedes. Usted lo está mirando en pantalla, la integridad, parte número 2, esto patrocinado obviamente por la Iglesia Cuadrangular, Centro de Fe Internacional. Obviamente, mire, en esta lección, o si usted recuerda en la lección anterior, estudiamos la integridad significa que debe vivir obedeciendo las leyes de Dios y de la sociedad, que era bien importante. Habíamos leído que obviamente si usted dice creer en Dios y amar a Dios y obedecer su ley, pero también es importante y es menester que como cristianos también obedezcamos las leyes de la sociedad. Porque las leyes los ponen obviamente los gobernantes, y como los gobernantes fueron puestos por Dios, tenemos que obedecer a esas leyes también. Recuerde que esto lo que es solidez de carácter y principios morales profundos. Hoy consideraremos 3 aspectos muy importantes al hablar de la integridad. Hoy el punto número 1, usted lo está mirando en pantalla, dice enfrentándose al pecado. ¿Y cómo es la manera más importante de enfrentar el pecado? Pues confesándolo. Porque eso es lo que debemos hacer. Darle la espalda también al pecado, obviamente. Pero si usted ha cometido alguna falta, lo importante ahora es confesarlo. Es la mejor manera de enfrentarse. Por eso, si usted miró en la fotografía, miró a un hombre de rodillas que estaba confesando, pidiendo clamor. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. Entonces, desafortunadamente, casi todos los cristianos prefieren sus pecados que enfrentarse con ellos. Tratar de corregirlos a su manera, o como dice, bueno, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo no soy perfecto, pero justamente eso es ocultar los pecados. Eso es ocultar sus faltas. Y eso no nos hace íntegros, porque creemos que nosotros obviamente podemos hacerlo bajo nuestro conocimiento, bajo nuestras perspectivas. Pero no es así. El único que puede limpiarnos de esa maldad es Jesucristo, a través de su sacrificio. Y obviamente cuando usted ya ha tenido ha hecho suyo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora usted sabe que tiene un abogado que le perdona de toda maldad. Obviamente, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que le estaba mencionando, confesarlos. Por eso las escrituras es que están llenas de advertencias contra una actitud así, y proporciona los ejemplos que no escucharon sus consejos. Usted mire, por eso le decía que es importante que confesemos los pecados. El salmista David, ¿sabía usted obviamente, o recuerda usted, que la manera cómo pecó el rey David? Ya vamos a analizar eso también más adelante, que el rey David pecó contra Jezabel. Y como pecó, se dio cuenta porque fue confrontado. ¿Qué es lo que escribió? Mire, él no habría escuchado, hablando de un clamor a Dios. Por eso lo puse en esta versión, usted lo está mirando en pantalla, Salmo 66, 18. Esta es la versión que me gustó, la versión Biblia viviente. Él no habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Por eso es que fíjese que cuando nosotros estamos clamando a Dios, cuando queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, y no miramos una respuesta de Dios, o miramos que tal vez Dios está tardando, probablemente debemos hacer una introspección de nuestra vida. ¿Por qué? Porque quizá hay algo que usted no ha confesado ante Dios. Quizá hay algo en su corazón que todavía usted lo tiene ahí cautivo. Y no ha querido ser libertado de esa maldad que hay ahí. Pero si usted lo confiesa,
entonces uno puede acercarse con toda tranquilidad, uno puede acercarse a Dios, arrodillarse y entonces sí clamar por cualquier aspecto que haya en su vida. No digo que necesariamente hace eso porque decir, entonces yo soy un pecador. Sí, diariamente nos equivocamos, pero escuche bien la palabra, nos equivocamos. No hacemos las cosas premeditadamente. Por eso Salomón también al escribir en Proverbios 28:13, mire lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Por eso es que a veces que trabajamos, o estudiamos, pero no miramos resultados a lo que nosotros quisiéramos acogernos, que nos gustaría obtener. ¿Pero por qué? Porque tal vez hay algo encubierto en nuestras vidas, tal como le dijo David en el verso anterior, que no, si no habría confesado mis culpas, tú no me hubieras escuchado. Por eso es menester imperativo en nuestras vidas que realmente confesemos nuestras faltas, que es una manera de confrontarlos. Nuevamente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y miren bien, qué buen versículo más el que confiesa, pero algo más que añade Salomón aquí, y se aparta. Qué interesante, ¿no le parece a usted? No solamente confesarlo, que está diciendo, bueno, ya Dios te perdonó de la maldad que hiciste o del error que cometiste por primera vez, pero si tú vuelves a hacer, o si volvemos a hacer eso el día de mañana, ya no quiere decir que fue un error, sino que lo estás haciendo predeterminadamente, que no has querido dejar ese vicio, que no has querido dejar maña. Por eso Salomón lo dice muy claramente aquí. Está bien que lo confieses para que puedas prosperar, pero no solamente lo confieses, sino que apártate para que puedas alcanzar misericordia. Es que yo soy débil. Sí, pero pídele a Dios que te dé de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da poder, porque no has recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, que te ayuda a vencer todas las artimañas de Satanás. Si rehusas aceptar tus pecados, un día Dios mismo te forzará a enfrentarlos a ellos y te mostrará tu falta de integridad. Y ahora sí vamos a hablar sobre el dolor que le causó David a su familia. Porque la paga del pecado no solamente fue contra él, sino también contra su familia. Y retomando el tema del pecado que él tuvo con Jezabel. ¿Qué es lo que hizo para encubrir eso David? Mató al esposo de ella, a su primer esposo, a Urías Eteo. Y entonces Dios manda al profeta Natán y le dice que vaya y lo confronte. Y fíjese que uno puede leerlo así, que el profeta Natán fue y confrontó a David. Pero también corría riesgo Natán, quizá eso no hemos tomado en cuenta. ¿Y por qué le digo eso? Porque David, al ser el rey, el emperador de todo el reino de Jerusalén, él podría tomar represalias contra el profeta y decir, bueno, al igual que Urías Eteo, así como lo asesinó, también se corría ese mismo riesgo el profeta Natán. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Natán lo confronta, entonces el pecado resonó en el corazón de David. Y al resonar eso, entonces ahí se dio cuenta y dijo, he pecado contra Dios, contra mi Señor. Todos conocemos hoy esta historia de David. Sabe que la confrontación tan dolorosa que tuvo por su pecado, porque no solamente dijo, bueno, has reconocido tu pecado, también le dijo cuáles iban a ser las consecuencias. Primero, que el hijo de él no iba a nacer, el hijo por el pecado no nació. Segundo, que iba a haber matanza entre sus propios hijos. Eso fue el castigo, esa fue la consecuencia del pecado. Por eso, queridos amigos, querida familia que nos están mirando, tú puedes decir, bueno, a mí no me pasó nada. Tengan cuidado, por favor, porque esta paga no necesariamente puede recaer en usted. Recuerde que usted puede tener descendencia que tal vez venga ya el juicio. Por eso nosotros tenemos que, como estamos tratando el tema, vivir una vida íntegra, tratar todos los días corrigiendo las cosas que hacemos mal, para que no haya consecuencias en nosotros, peor en nuestros familiares, porque eso sí sería doloroso. David sufrió mucho
al ver que su hijo murió y cuando sus hijos también, a causa de este pecado que él cometió, tuvo consecuencias. Si rehusas aceptar tus pecados ahora, sucederá lo inevitable, lo mismo que te acabo de manifestar con David. Dios mismo te enfrentará con ellos. Debemos tener siempre una conciencia sin ofensa, íntegra, así como lo estamos hablando en esta noche. Ser como Jesucristo, moldeado a su imagen y parecerme a Él. Servir a mis amigos, llevarles a la cruz, que puedan ser moldeados a imagen de Jesús. De fe internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de fe internacional, un lugar de formación espiritual continua. Por eso te invito a que sigamos con el punto número 2. Conciencia y ofensa. Te vamos a mostrar dos conceptos en esta ocasión para que lo podamos ir desarrollando este tema. Lo estás mirando ahorita en pantalla. Vamos a leer. Ahí tenemos en la primera parte, en el primer renglón, lo que vamos a hablar acerca de la conciencia. Léalo por favor. Dice, la conciencia está subrayada. Es el pensamiento que distingue entre el bien y el mal, impulsándote a escoger lo bueno y evitar lo malo. Esa es facultad humana que el Espíritu Santo usa para mostrarte la voluntad de Dios. Algunas personas dicen, es que el alma o la conciencia es lo que lo traducen las personas como el alma. Pero en realidad es el espíritu, el soplo de vida, ese espíritu que hay en ti, es lo que nos demuestra y que nos permite saber qué es malo. Pero Dios nos dio a nosotros como humanidad libre albedrío de saber escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Si escogemos lo bueno, si escogemos la vida, pues obviamente vamos a tener como resultado buenas cosas, bendiciones de Dios. Pero si escogemos hacer lo malo, a pesar de que sabemos que estamos obrando de eso, también va a haber consecuencias. Porque no me diga usted que David no sabía que estaba pecando con Jezabel. No me diga usted que David no estaba consciente de que cometer adulterio era pecado. Porque David ya leía la ley mosaica. David ya sabía lo que decía en el decálogo allá en Deuteronomios. Que no codiciarás la mujer ajena.
desde allí ya empezó el simple hecho de codiciarla, ya había pecado. Pero cuando cometió lo que es el adulterio, wow, terminó por hundirse él mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice ofensa? Mire bien, es la herida, dolor, daño o pecado. Dios desea que tu conciencia esté libre del pecado o dolor que hayas causado a él u otra persona. Eso es una ofensa. Es que bueno, yo ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero también la Biblia dice en Santiago que te vayas y te pongas a cuentas con tu hermano. Que confesemos los pecados unos con los otros. Entonces no solamente es cuestión de pedirle perdón a Dios, sino también a la persona que hemos ofendido. Y si nosotros no hacemos eso, si solo hacemos la primera parte, muy claramente dice la Biblia que si tú no perdonas a tu hermano, pues Dios tampoco te perdonará. Que si nosotros confesamos las culpas ante nuestros hermanos, pues Dios tampoco nos va a perdonar. Porque hemos causado dolor a Dios primeramente, que es el que lo mira todo, pero también causamos dolor a las personas a las cuales hemos ofendido. Y a veces ofendemos sin darnos cuenta, por eso es que es necesario que el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, Él es el que nos redarguya, que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos diga y entenderlo sobre toda manera, porque nos puede decir el Espíritu Santo, sí, pero nosotros queremos hacernos de la vista gorda, o nuestro orgullo no nos permite perdonar a los demás o ir a confesar nuestras culpas, porque no creemos que debamos a dar ese paso. Pero este motivo, Él ha provisto, mire, el perdón que necesita a través de Jesucristo. Es que cuando nosotros hemos cometido alguna falta, el hecho que cuando Adán y Eva se equivocaron allá en el huerto del Edén, ahí mismo Dios proveyó ya la manera de cómo iba a ser una persona justificada. En el Antiguo Testamento tenían otras prácticas religiosas, otros rituales. ¿Por qué? Porque todavía aún no había venido el Mesías Redentor, aún no había llegado Jesucristo de Nazaret, el Dios no se había tomado forma de hombre para poder purificar nuestras culpas. Pero ahora sí nosotros ya no necesitamos hacer ningún ritual que se practicaba en el Antiguo Testamento, porque Dios ya mandó al Cordero Santo, que es el Señor Jesucristo, y Él nos da una vida de victoria a través del poder del Espíritu Santo, porque nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, y como Él mismo dijo, que Él enviaría del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Usted lo cree? Pues si usted lo cree y está convencido y ha recibido el Espíritu Santo en su vida, pues solamente diga: Espíritu Santo, ayúdame a quitar esto de mi vida, ayúdame a quitar este orgullo, ayúdame a ser una persona íntegra y poder aceptar mis faltas. Porque si aceptas y confiesas tus pecados a Dios y a los que has ofendido y haces caso a la convicción del Espíritu Santo dentro de tu conciencia para vivir con integridad todos los días de tu vida, el hombre que quiera vivir con integridad debe escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios dice a tu conciencia, a nuestra conciencia. No solamente que, como les manifesté hace un instante, sí, yo sé que hice mal, pero es que se me hace difícil. También hay que obedecer. Y si el Espíritu Santo de Dios te dice: ve y ponte a cuentas con tu hermano, hay que hacer eso, porque de lo contrario no estaríamos viviendo en integridad. Creemos que confesar nuestras faltas solamente a Dios nos hace íntegros. No, estamos muy equivocados si tenemos esta forma de pensar. Dios muy claramente, como leímos hace un momento, y obviamente provió lo que es el Espíritu Santo, provió el sacrificio del Señor Jesucristo para que podamos desecharnos de la maldad que hay en nuestras vidas. Hola, soy Ashley. Es un gusto saludarte. ¿Sabías que gracia y paz es un saludo típico de Pablo? El apóstol sabía el lugar esencial de la gracia y la paz que viene de Dios a la vida del creyente. Y él sabía que recibir la gracia de Dios viene antes de un caminar en paz con Él. La Iglesia Cuadrangular predica un mensaje:
Jesucristo es el único que salva, bautiza con el Espíritu Santo, sana y es el Rey que viene pronto. Existimos para predicar. Trabajamos para enseñar los valores de la palabra de Dios. Nos distinguimos por servir, disfrutamos convivir y nos gozamos en adorar a Dios como un estilo de vida. Esto es pesca. Lucas 5:10 nos dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Seguimos en la presentación de la hora cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Así llegamos al punto número 3. Mira lo que dice el punto número 3. Conciencia e integridad. Es importante que leamos eso y definamos también lo que es la conciencia y la integridad. Usted está mirando ahí a alguien muy contento porque cuando una persona es íntegra, una persona es feliz. Y eso nos llena a nosotros también de gozo, de alegría, cuando hemos sabido que hemos confesado nuestras culpas, que hemos dejado atrás los malos hábitos, que hemos caminado en integridad. Eso nos ayuda a tener una vida en armonía con Dios. Y cuando nosotros vivimos ¿y cómo es que vivimos en una vida en armonía con Dios? Cuando obedecemos la ley, como vimos en el primer capítulo sobre la integridad. Y mire usted en pantalla, ya va a leer el texto bíblico, lo que dice Jeremías 31:33. Me gustó esta versión. Dios habla hoy para poder dar esta información. Mire, qué texto más hermoso que habla nuestras vidas. Hablando al pueblo de Israel, esta será la alianza que haré con Israel. Tomando en cuenta que esto fue escrito por el Antiguo Testamento y obviamente ahí representaba a la nación de Israel. Por eso es que hablaba ahí, pero ahora podemos hacerlo nuestro. Podemos hablar en nuestros días como pueblo, ya no solamente como el pueblo de Israel, sino como la iglesia de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Podemos hacerlo eso a nuestro favor y podríamos leer: esa es la alianza que haré con la iglesia. Y si usted es parte de su iglesia, esta alianza también es suya. Pero si usted no se ha convencido o si usted no sabe que es parte de su iglesia, no está seguro, pues obviamente es porque todavía no ha recibido al Señor al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Solamente de esa manera es que el Espíritu Santo le pone en su corazón decir que soy ahora hijo de Dios, porque solo el Espíritu Santo es el que permite llamar a Jesús Señor. Así que mire, leamos y disfrutemos el pasaje bíblico sabiendo que estamos convencidos de que somos la iglesia de Jesucristo. Esta será la alianza que haré con mi iglesia. Me voy a poner ese término. En aquel tiempo, mire lo que dice a los que realmente son la iglesia: pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente, y como va a estar escrito eso en nuestra mente, en nuestro corazón, obviamente no nos permitirá fallar, sino que viviremos una vida íntegra. Es como cuando usted tiene un catálogo, ¿verdad? Y va a armar, qué sé yo, va a armar un mueble. Usted está teniendo el mueble delante de sus ojos a todo momento y usted va armando ese mueble. Eso no le va a permitir equivocarse. Pero si usted deja a un lado el catálogo, lo que dice ahí, empieza a hacer sus cosas a su manera, tratar de armar el mueble a su manera, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a equivocar. Pero que usted va a tener diariamente ese catálogo, esa guía, cómo usted debe armar ese mueble, no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque usted lo tiene ahí delante de usted. Pero aquí el Señor, el Dios Todopoderoso, nos está diciendo que eso no va a estar en un papel, o en piedra, o en madera, o en arcilla, sino que está diciendo que ahora esa ley va a estar escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Y si realmente usted deja que Dios grabe su ley, grabe eso en su corazón y en su mente, entonces el Señor Todopoderoso, mire lo que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Aleluya! ¡Qué promesa más divina! Por eso es importante que vivamos en integridad, para que esa ley que está en nuestros corazones nos ayude a caminar así, de esa manera, como el Señor quiere.
Leamos nuevamente esta parte. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Es que Dios no falla. Si Dios promete que Él nos daría parte de su pueblo, si Dios nos dice que nosotros vamos a ser ese pueblo redimido, esa iglesia apartada, esa nación santa para la honra y gloria de nuestro Dios, es porque así es. No necesitamos acudir a nadie más, porque Dios ya ha hecho el milagro a través de su Hijo amado Jesucristo, al redimirnos de nuestras culpas, a enseñarnos a vivir en integridad. Porque Jesucristo fue tentado, al igual que usted y que yo, y que cualquier ser humano en la faz de esta tierra. Pero sin embargo, Él no pecó, se mantuvo íntegro. Y eso lo corrobora Pablo, mire, escribiendo a la iglesia de los Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 15, versión nuevamente, Dios habla hoy. Pues muestran, fíjese qué importante, si realmente la ley de Dios está grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Pablo dice esto, pues muestran su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. De acuerdo a cómo nos comportamos, de acuerdo a caminamos, realmente mostramos si realmente somos íntegros, si realmente la ley del Dios Todopoderoso está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra conducta es que reflejamos que llevamos grabado eso en nuestros corazones. Y ninguna persona nos puede tachar de falta de integridad en nuestra vida. Por el contrario, nos ven como personas confiables, como personas que pueden llegar a nosotros, porque somos 100% confiables, porque obviamente caminamos como Dios nos pide. Nuevamente entonces, pues muestran su conducta que llevan la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo comprueba. ¡Wow! Fascinante lo que nos dice Pablo. Su propia conciencia lo aprueba. Pero mire, también dice, y sus propios pensamientos lo acusarán o los defenderán. ¿Por qué? Porque obviamente, si dejamos que el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón, Él no nos permitirá hacer las cosas de mala manera. Pero si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero no dejamos que Él influya en nuestra vida, sino que hagamos caso omiso de las cosas que Él nos dice, entonces haremos malas cosas y obviamente cuando queramos mirar a los ojos a alguien, nuestras fallas, nuestra conducta, nuestros pensamientos indecorosos, eso atañará nuestra vida. Eso, obviamente, nos hará vivir atemorizados. ¿Pero por qué? Porque obviamente hemos ofendido al Dios Santo. Por eso es importante, nuevamente, hagamos énfasis en estos dos versículos bíblicos. Permitamos que la ley de Dios esté grabada en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Pero también, como dice Pablo, aquí en su segundo en el capítulo 2, versículo 15, que nuestra conducta nos demostrará si realmente estamos escrita esa ley en nuestro corazón, de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Por eso, querido amigo, querido hermano que nos estás escuchando, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo. Aún, mire, los no cristianos tienen una conciencia que han sido probada por Dios para diferenciar entre el bien y el mal. ¿Usted se ha dado cuenta que gente que no acude a la iglesia saben lo que es bueno y también lo que es malo? Entonces, esta es la razón por la cual mucha gente padece de complejos de culpa, porque está obrando contra su conciencia, lo que la conciencia le ha dicho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va diciendo que ha hecho malas cosas. Usted seguramente ha leído en Juan capítulo 8, ¿sí? Cuando habla sobre la mujer adúltera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En esta historia Jesús trata
con la mujer que cometió este pecado. Aquí podemos entender cómo las conciencias convence de pecado los corazones de los hombres. ¿Y por qué le digo esto? Si usted recuerda que cuando la mujer fue encontrada en ese acto ilícito, los religiosos de aquella, ¿qué es lo que hicieron? Le llevaron ante Jesús y le dijeron, mire, hemos encontrado a esta mujer en adulterio y la ley de Dios dice que hay que apedrearla. Los judíos fueron muy rápidos para condenar a la mujer en su pecado. Pero Jesús sabía la conciencia de cada uno de estos hombres, los que iban a convencer de pecado, que ninguno tenía derecho a condenar a la mujer. Porque Jesús les dijo, cuando les manifestó que la ley de Moisés dice muy claramente que si alguien está en adulterio, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices?, le dijo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, siendo Dios y teniendo esa sabiduría de Dios, ¿qué es lo que les dijo? Si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra. Les llegó a la conciencia de cada uno de ellos. Y como su conciencia era mala, era negra, su conciencia estaba más saturada que smog en ciudades industrializadas, no pudieron hacer nada. ¿Y qué es lo que hicieron? Cada uno fueron soltando las piedras y fueron yéndose por el camino por el cual llegaron. Y Jesús también mostró ahí misericordia, porque le dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno se atrevió a condenarte a causa de su conciencia, a causa de que sabían que también vivían en pecado. Pues yo tampoco te condeno, dijo el Señor Jesús. Ve y no peques más. Así es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nos manda, primero nos limpia, porque no habrá ya acusador, porque Él es el perdonador por pecados. Él vino a la tierra justamente a eso, a perdonar, a limpiarnos de toda maldad. Y si Él nos ha limpiado, no hay quien nos pueda acusar. Solamente nos queda a nosotros vivir una vida íntegra, vivir una vida intachable, para que Dios obviamente pueda seguir obrando en nuestras vidas. Muchas personas actúan en contra de su conciencia. Les dictan por largo tiempo y esto que eventualmente sus conciencias se adormezcan y se cautericen, dejándolos insensibles para distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es como un protector provisto por Dios contra el pecado y debe tener cuidado de escuchar lo que te dicta, porque de otra manera puedes volverte inoperante en la vida cristiana. Leamos lo que dice Hechos 9:14. Y lo puedes leer igual, me gusta mucho esta versión, la Nueva Biblia Viviente. Fíjate lo que dice ahí. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. ¿Pero para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Eso es un regalo que Dios ha hecho para nosotros, que Jesucristo, que el Redentor, el Rey de Reyes, se ofreció a sí mismo ante Dios como sacrificio. ¿Por qué? Porque era el único que nos podía limpiar de nuestra maldad, porque no había mancha en Él, no había pecado en Él, sino que era puro y Él es el que limpió nuestras conciencias. ¿Pero para qué? Para que obviamente nosotros a través de esa nueva vida sirvamos al Dios de gloria. Así que caminemos y trabajemos para que la obra del Evangelio siga. Porque cuando Cristo te limpia, recuérdalo, te perdona de tus pecados y hace que tu conciencia se vuelva sensible a la voz del Espíritu Santo. Aprender a caminar en obediencia a Dios con la capacidad de distinguir cuál es su voluntad para tu vida. Es la conciencia de la respuesta que está dando a la voz de Dios en medio de cada situación particular de tu vida cristiana. Por eso, querido amigo, es importante que aprendamos nosotros a vivir en integridad, a que podamos ser esas personas que la gente pueda saber en quién debe confiar. Solo pongámonos a cuentas con Dios,
Solo confesemos nuestros pecados y dejemos que limpie nuestra conciencia. Si tú quieres hacerlo eso, vamos a orar en esta noche. Si esta ocasión, si esta palabra habló a tu vida, qué bueno. Vamos a orar para que Dios siga obrando. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, mi Rey amado, y deseas que nosotros caminemos en integridad. Te pido, Padre mío, que con el poder del Espíritu Santo, tu palabra sea grabada en nuestros corazones, Señor, para dar testimonio de ti, Señor, para caminar en una vida de santidad como tú quieres, Señor. Pero cuando tú vengas por tu iglesia, nosotros saber que estamos confiados y que atenderemos a ese llamado, que podamos escuchar esa voz, Señor, y poder estar contigo en la morada celestial, Señor. Te doy gracias por este tiempo que me has permitido compartir de tu hermosa palabra. Bendigo a cada una de las personas que nos miran a través de este medio de comunicación, Señor. Y que esta palabra haya tocado sus corazones, Señor, y que esta palabra los puedan convencer de su falta, de su pecado, para que puedan postrarse delante de ti y seguirte a ti como el único Señor, el único Salvador de sus vidas. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Les agradezco por este tiempo y recuerde que aquí en el Centro de Fe Internacional tenemos mucho más para ustedes. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Le gustaría visitarnos? ¿Vive en San Gabriel o sus alrededores? Será un honor tenerle con nosotros. Por favor, búsquenos en Facebook como el Centro de Fe Internacional. Reserve su lugar. Hay un lugar para usted y su familia. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es entendiendo el valor de la palabra. Bajo la serie Señor, ¿qué nos quisiste decir? Con ustedes el maestro Hugo Melvin Aldana Jr. Bienvenidos todos a Iglesia.edu. Estamos desarrollando la serie Señor, ¿qué nos quisiste decir? En esta oportunidad, Hugo Melvin Aldana Jr., desde Los Ángeles, California, desarrollará la enseñanza entendiendo el valor de la palabra. ¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto poder saludarles. Soy el pastor Hugo Melvin Aldana Jr. Hoy vamos a tener un tema verdaderamente pertinente para nuestros días. ¿Alguna vez usted se ha sentido decepcionado porque una persona le ha mentido, porque una persona le ha timado, le ha engañado? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, no solo porque nos han mentido a nosotros, pero de pronto porque nosotros también le hemos quedado mal a otras personas. Esto es en verdad algo triste, no solamente sentirse uno timado, sino que también haberle arruinado la vida a otras personas. Estamos en una serie extraordinaria. Señor, ¿qué nos quisiste decir? Y el día de hoy trataremos el tema entendiendo el valor de la palabra. Y estamos ahora fincados o situados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versos 33 hasta el 37. Pero vamos a considerar los dos versículos que dicen de esta manera. Habéis oído que fue dicho: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Esto está contenido entre el verso 33 al 35. Este pasaje del Sermón del Monte está contenido
en un extraordinario libro que está diagramado en 5 discursos y sobresale este Sermón del Monte. De hecho, muchísima gente dentro de la fe cristiana como fuera de la fe conocen el Sermón de la Montaña. También se le ha llamado la Carta Magna del Reino. Y se los comenté en el tema anterior, pero es importante decírselo una vez más. Cuando un rabino se sentaba, era porque iba a dar cátedra, porque iba a darles unas máximas, unas gemas, que no solamente eran de gran valor, sino que cambiarían todo el entorno de la enseñanza de los discípulos. Y en esta parte del sermón, Jesús va a contraponer algunas leyes conocidas y va a proponer nuevas leyes. Sobre las que están, las va a redimensionar para que puedan los discípulos entender que no solo se trata de no hacer ciertas cosas, sino que tiene que haber un cambio real en el corazón de los seres humanos. Por eso es que este capítulo también dice, en el Sermón del Monte también dice que nosotros estamos llamados a ser sal y luz del mundo. No nos debemos de supeditar solamente a no cometer las faltas, sino que haya pureza en nuestras intenciones. Los fariseos enfatizaban las cosas externas, pero Jesús les dice que es necesaria la pureza de corazón. El guardar, mis amigos, la ley de Cristo es un requerimiento mayor que la observancia de las leyes, y en el caso de ellos, de la ley de Moisés. Jesús introduce en esta parte del Sermón del Monte 6 casos muy conocidos para ellos, muy conocidos, y los presenta con autoridad. Él ahora está sentado, está hablando con ellos y ahora va a redimensionarles una regla muy conocida. Y vamos a volverla a repetir, la de Mateo 5, 33 al 35. Oyeron que fue dicho, no perjurarás, no vas a jurar, sino vas a cumplir al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera. Cuando usted lea todo el pasaje, le dice el Señor que no deben jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por su propia cabeza. Un detalle interesante en este Sermón del Monte es el número de ocasiones en que Jesús le recuerda a estas personas, a sus discípulos, lo que ya sabían. A mí me hace recordar cuando un padre y una madre le repiten lo mismo como una canción a sus hijos. Por favor, no hagan esto. Por favor, no hagan esto otro. Por favor, por favor. Y saben, los discípulos, en el mismo contexto del pueblo de Israel, ellos escuchaban a sus maestros, escuchaban los mandamientos, escuchaban en general la ley de Moisés y les repetía una y otra vez aquellos mandamientos. Y es que la Torá o el Pentateuco está plagado de reglas que eran enseñados y escuchados constantemente. Ahora, en este pasaje que nos ocupa el día de hoy, Jesús hablará y nos habla acerca de los juramentos. Jurar significa poner a Dios por testigo de la veracidad de lo que una persona dice. Tales juramentos tienen lugar generalmente en el acto de comprar y vender. Ahí es donde se da el contexto de los juramentos. Siempre se trataba de ese vendedor que cuando su producto estaba en excelentes condiciones, él juraba por Dios. Cuando el producto era de buena calidad, no tenía problemas. Te juro por Dios que lo que te estoy vendiendo es de la más alta calidad. Pero cuando no era así, entonces yo te juro por el cielo. Yo te juro por la tierra. Yo te juro por mi propia cabeza. Esos juramentos terminaban en problemas. A manera de humor, me acuerdo lo que un político de mi país, al no encontrar asidero, al no encontrar la manera de decirle a su pueblo
que estaba haciendo mal su gestión, y al ser acusado de robo, ella dijo: les juro por la vida de mi madre que está muerta. ¡Ja! Todo el país se reía y se ríe hasta el día de hoy de semejante declaración. Porque es que cuando uno no encuentra cómo hacer para que le crean, tiene que jurar. Yo me acuerdo de mi niñez, por mi madrecita, por mi abuelita, por cuántas cosas se jura. Ellos juraban por el cielo, por la tierra, por su cabeza, por Jerusalén. Y esos juramentos terminaban mal porque cuando una persona no tiene credibilidad, tiene que jurar. Tiene que decir de todo para tratar de que le crean. Señor, ¿qué nos quisiste decir con esto? Bueno, aquí están mis objetivos para este tema. Número 1, hay que entender el valor de la palabra del hombre. Número 2, hay que comprender el poder intrínseco de la palabra, tanto para bien como para mal. Número 3, explicar en 4 proposiciones el modus operandi de la palabra. Vamos al primero. La palabra del hombre no debería necesitar testigos. Fíjese usted lo que estamos diciendo. No juréis en ninguna manera. Esto pareciera indicar que no se debe jurar nunca. Sin embargo, el mensaje no es ese, mis amigos. Jesús no está condenando el jurar, sino que está exigiendo de cada seguidor que tenga un carácter recto. ¿Cuántas personas han sido timadas, engañadas por vendedores sin escrúpulos? Te voy a vender esto, es de la mejor calidad, o yo te digo esto y te juro que esto es así, y cuánta cosa. ¿A cuántas personas, y voy a hablar en plural, hemos tenido que mentir para que crean en nuestra palabra y después descubrir que lo que nos dijo fue una mentira y nos decepciona? Hay personas que usted dice: ay, mejor no lo hubiera conocido, mejor no hubiera tratado. Como esa persona que andaba buscando quien le diera oportunidad para que cantara en una iglesia. Y le dijeron: es que no te dan oportunidad porque no te conocen. Y después de un tiempo, él dijo: es que no, ahora ya estuve aquí bastante, pero no me dan participación porque ahora ya te conocen. Cuando la gente es conocida, muchas veces se entristece porque no son leales, no son correctos. ¿Cuántas personas han tenido este problema? Jesús le dice que una persona no debe jurar ni tener testigos para que su palabra tenga validez, porque su palabra está empeñada en su buen carácter, en los rasgos de su formación. Número 2, la palabra del hombre debe buscar el bien de la otra persona. El contexto de los juramentos, como dijimos, es un contexto en el acto de comprar y vender. Siempre se trataba de ese vendedor que quería jurar por Dios y todo estaba bien, y jurar por cualquier otra cosa si estaba mal. Esos juramentos terminaban mal. Mis amigos, todo lo que uno hace cuando trata una compraventa, cuando se trata de una relación con el prójimo, es que ellos salgan bien. No podemos permitirnos el lujo de que las personas piensen mal por la manera en que nosotros hacemos las cosas. Número 3, la palabra del hombre debe estar respaldada por su vida. Las personas no necesitan jurar por nada. Si es una persona en que se puede confiar, su palabra es la mejor garantía. Por lo tanto, dice la Escritura, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. La palabra de una persona debe estar fincada en su carácter recto. Su testimonio debe ser su mejor carta de presentación. Hemos tenido que llegar tan lejos como pedirle a una persona que jure, que firme, que ponga la huella dactilar, que ponga la mano, etcétera. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Muchas personas no tienen palabra y creen que jurando, sin mencionar a Dios, están liberadas. Pero el Señor les dice: hombre, todo es mío. Si ustedes juran por el cielo y la tierra, allá es mi casa, aquí es el estrado de mis pies, tú eres mi creación, no te metas en eso. Siguiente, la palabra del hombre debe ser suficiente. Así que Jesús
nos está diciendo a nosotros que debemos ser personas genuinas y verdaderas, que no necesitemos jurar para que se nos crea. Si usted ha perdido credibilidad, si su palabra no tiene valor. En los Estados Unidos hay un número que le llaman el Social Security Number, el número de seguro social. Y ese número indica cuando la persona paga, cuando la persona no paga, cuando la persona está atrasada. Y en algunas personas lo único bueno es que el seguro es original, pero su crédito lo dice todo. Es una persona que no paga, que no hace, que no se le cree nada. Así que como cristianos debemos vivir correctamente para que nadie nos exija un juramento. Mis conclusiones para esta oportunidad. Número 1, existe un poder intrínseco en la palabra. Existe un poder intrínseco. Número 2, no es necesario jurar. La palabra debe ser suficiente. Que lo conozcan por tener principios de honradez y de integridad. Número 3, la palabra debe ser bien intencionada. Número 4, la vida de la persona es lo que le da el valor a la persona. Cuando te digan quién lo dijo fulano, cuando se refieran a usted, que la gente sepa que usted tiene palabra. Número 5, la palabra debe ser suficiente y debe tener más valor que el papel. Que Dios lo bendiga y que su palabra sea sí y que sea no. Que no necesite ni jurar, ni firmar, ni hacer cualquier otro asunto, aunque en la legalidad lo debemos hacer, pero el significado de esto es que si usted dice algo es porque lo cumple. Que así sea. Hemos llegado al final del programa de hoy. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estamos presentándole programación especial de lunes a jueves a las 7:30 de la noche a través de nuestra plataforma en Facebook, Centro de Fe Internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia.